Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Estamos ya en el tema número 4, que hoy se llama Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué estamos trabajando con esta serie? Porque muchas veces oramos, pero sentimos como que nuestra oración a veces no pasa del techo. Y eso viene por el motivo de que a veces somos tradicionales en nuestra manera de orar. Eso también pasaba con los discípulos. Y es por eso que los discípulos llegaron a Jesús y dijeron: Señor, como tú oras es muy profundo. Enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó la oración del Padre Nuestro, que no vamos a leer hoy el texto. Ustedes ya lo conocen en Lucas. Pero Jesús les enseña la oración del Padre Nuestro, que muchas veces la tomamos solamente como un rezo, una repetición. Y yo les estaba diciendo que más que una oración repetitiva, la oración del Padre Nuestro es una enseñanza de cómo deberíamos orar, cómo deberían ser nuestras oraciones para que realmente pudiera ser íntima, profunda, que pudiera realmente llegar al corazón del Padre. Y ya hemos hablado de varias partes. Por ejemplo, Padre Nuestro, tenemos que ir delante de Dios como a un padre, como un niño va a un padre, si queremos que nuestra oración tenga realmente esta eficiencia, esta eficacia que realmente necesitamos tener. Otra cosa que hablaba: santificado sea su nombre. Y la palabra santificado tiene que ver con exaltado. Eran como sinónimos. Tenemos que exaltar el nombre de Dios, y su nombre es su carácter, lo que Él es. Él es todopoderoso. Él puede todo, está en todos los lugares y sabe de todas las cosas. Y es inmutable. Nuestro Dios es magnífico, es eterno. Y entonces podemos confiar en un Dios así. Y cuando estamos diciendo entonces, santificado sea su nombre, más que una petición, estamos afirmando: yo creo en ti, Dios. También estuvimos la semana pasada hablando sobre: venga a nosotros su reino. El Señor está reinando en su vida. Él es el Rey absoluto. Esto hace toda la diferencia, porque si nos portamos como súbditos del Señor, va a haber realmente poder, porque nuestro Rey es todopoderoso y es tu papá. Esto es lo más hermoso de esta enseñanza. Y dentro de esta misma área sobre el reinado de Cristo, el reinado de Dios, sigue esta misma idea: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y es sobre esto que quiero compartir hoy con ustedes. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por tu amor. Gracias por esa enseñanza tan hermosa. También nos sumamos a los discípulos y decimos: enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a mirarte como papá en el momento de orar. Que nuestra oración fluya como de un hijo, una conversación de un hijo con su papá. Que reconozcamos en nuestro corazón que tú eres todopoderoso y nos amas. Así que estamos súper bien en esto, Señor. Si estamos en ti y creemos en lo que tú puedes hacer, ¿quién será contra nosotros? Ni circunstancia, ni mismo la muerte puede impedir que tú cumplas, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Y reina en nosotros, Señor, reina en nuestro medio. Ven, Señor amado, reinar. Queremos, Señor, que cada día menguar y que tú seas Rey sobre nuestra vida, nuestra iglesia, nuestro hogar, nuestro trabajo, todo lo que hacemos, que tú seas el Rey. Y hoy enséñanos a orar, Señor, que tu voluntad sea hecha y que nosotros, Señor, aprendamos cómo vivir bajo tu voluntad. Te pedimos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Es muy buena esta palabra. A mí me encantó prepararla. Pienso que
va a ser, a pesar de que quiero hacerlo cortito, va a ser muy potente. ¿Qué es lo peor? Quiero hacerle una pregunta porque después les voy a responder eso. Me gustaría que ustedes hasta pudiesen definir esto y, a través de la expresión, a través de la carita, a través de decir, de responder esta pregunta. ¿Qué es peor? ¿Ser un creyente conocedor de la voluntad de Dios y fallar con Él? ¿O ser un incrédulo que falla por ignorancia? Parece tan simple, ¿verdad? La respuesta. ¿Qué es peor? Le voy a decir esto porque vamos a usar base bíblica y es importante saber eso, porque uno dice, ay, que esta persona no tiene Cristo en su corazón, pero tú lo tienes. Tú lo tienes. Ya, no voy a adelantar la idea, pero es muy interesante esta idea y es bueno pensar un poco en eso en nuestra propia vida, para que realmente se cumpla la voluntad de Dios. Porque justamente vamos a hablar sobre esto, sea hecha tu voluntad. ¿Tú sabes exactamente lo que significa esto en la práctica? ¿Sea hecha tu voluntad, Señor? Quisiera hablar de 3 maneras, no estoy hablando de teología ni nada de eso, estoy hablando de 3 maneras en que entendemos o logramos ver la voluntad de Dios. 3 maneras que lo entendemos, 3 maneras que nosotros podemos ver que funciona la voluntad de Dios. Para que podamos entender cómo funciona eso de hágase tu voluntad. La primera de ellas es el conocido, la voluntad perfecta de Dios. Este es el punto 1. La voluntad perfecta de Dios. Leamos juntos Romanos 12:2, donde cita justamente esta voluntad perfecta. Leamos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, quisiera hacer una afirmación. Siempre es perfecta. La voluntad de Dios solo hay una. Yo dije 3 maneras, pero solo hay una. Y ahí les voy a explicar el porqué. La voluntad de Dios es perfecta. Esta es la única cosa que la Biblia dice. Claro que nosotros entendemos eso de manera diferente, a veces pronunciamos y a veces eso le puede causar un tremendo problema teológico entre personas cabezonas que les gusta pelear por causa de doctrina, por causa de la Biblia. Solo hay una voluntad de Dios, la perfecta. Solo hay esta voluntad. Somos nosotros los que muchas veces cambiamos las reglas del juego. Somos nosotros los que debemos conocer y obedecer a esta perfecta voluntad de Dios y a veces fallamos. Siempre vamos a encontrar la voluntad de Dios dentro de su palabra. La Biblia, conocer la Biblia es potente, porque la voluntad de Dios se expresa allí. Si tú conoces la Biblia, si tú has leído la Biblia varias veces, si tú meditas en la Biblia todos los días, tú estás muy cerca de conocer esta voluntad buena, agradable y perfecta, porque encontramos dentro de su palabra. Y también cuando no, como el texto decía, cuando nuestra mente se alinea con la mente de Cristo, yo empiezo a pensar como Él. Lo conozco, lo amo, quiero agradarlo y empiezo a pensar como Él. Ahí las cosas que yo empiezo a hacer están dentro de la voluntad de Dios, porque yo conozco su palabra, conozco su voluntad. Yo sé en cada circunstancia qué es lo que Dios está esperando de mí. ¿Cuál es su voluntad? A pesar de que nosotros muchas veces empezamos el Evangelio haciendo nuestra voluntad y pidiendo a Dios que bendiga nuestra voluntad. ¿Con quién me casaré? Mi voluntad, Dios bendiga mi voluntad. ¿Qué voy a estudiar? Mi voluntad, Dios bendiga mi voluntad. No hablamos así, pero es la verdad, hacemos así.
¿En qué voy a trabajar? ¿A qué iglesia voy a participar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi reacción? Señor, ahora bendiga porque ya tomé una decisión. No sé si ustedes se dan cuenta que fallamos muchas veces en eso, aún hoy. Pero tenemos que crecer en eso y un día la voluntad de Dios sea perfecta también para mí. De que todo lo que yo haga sea la voluntad de Dios. Que yo piense 2 veces. Que yo no tome decisiones y después, Señor, bendiga mi decisión. Que yo diga, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Con quién me casaré? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué voy a estudiar? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es tu voluntad? Así que nuestra mente tiene que alinearse, por eso hay que renovar. Es un proceso que uno tiene que renovar esta mente del viejo hombre que hace su propia voluntad y decir, Señor, yo no quiero vivir libre de ti. Yo quiero que reines. Yo quiero que tú seas el rey. Y que tú me digas, ¿qué quieres para mi vida? Ahí todo se encaja. ¿Con quién me casaré? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a viajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? Ahí uno camina en la perfecta voluntad de Dios cuando uno conoce su palabra y su mente se alinea con la voluntad de Dios. Tenemos la mente de Cristo como la Biblia nos dice. Pero hermanos, cuando o por ignorancia, porque no sabíamos, porque no conocíamos la palabra de Dios, no conocemos que esta es la voluntad de Dios, o quizás por la dureza de mi corazón, porque yo sé que Dios no quiere algo para mi vida, pero yo insisto, pero Señor, me gusta tanto, y quiero hacer eso, que Dios a veces te deja, ok, no es mi voluntad, pero tú me estás insistiendo. Entonces son estas 2 cosas, ignorancia por no conocer la palabra de Dios, o dureza del corazón, que es el pecado, cuando uno realmente quiere hacer las cosas a su manera. Y a veces nos desviamos por causa de eso, de la perfecta voluntad de Dios. ¿Con quién me casaré? Todo eso tiene que ver con la misma cosa. ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a estudiar? ¿Qué casa voy a comprar? ¿Dónde voy a vivir? ¿A qué iglesia voy a participar? Todo eso tiene mucho que ver con eso. Cuando uno hace su propia voluntad y no conoce, ni busca y no quiere hacer lo que Dios, no quiere ni siquiera saber lo que Dios tiene para uno, porque uno quiere hacer lo que yo creo que es la voluntad de Dios para mí. Cuando ni siquiera es la voluntad de Dios, pero yo manipulo las cosas. A veces me complico como pastor, porque una persona dice, pastor, quiero hacer tal cosa. Digo, hermanos, esto no es el mejor camino. Por la experiencia que tengo, no haga eso. No, pero que yo siento que tiene que ser. Pero hermano, sabe que ya he conocido otros que hicieron lo mismo y no van por buen camino. El Señor no le agrada. Dijo, no, pero que Dios me dijo. Okay. Y yo costumo decir así, como tú metiste a Dios en eso, yo ya no puedo hacer nada. Dios te dijo. Yo he tenido un montón de experiencia hasta acá en la iglesia. Hasta mismo en cuanto a las cuestiones de misiones. Es que Dios me habló. Pero no puedo hacer nada. Es porque si yo me levanto y digo, no creo, no es verdad, es como que es mi palabra contra la palabra de Dios en el corazón del hermano. Por eso uno tiene que conocer la palabra de Dios. Por eso uno tiene que ser sensible a escuchar otras personas, porque en la sabiduría también uno conoce la palabra de Dios, porque si no, ¿para qué hay líderes? ¿Para qué hay papás espirituales? ¿Para qué hay pastores? Para orar por ti, por la decisión que ya tomaste y que simplemente dijiste es la de Dios, cuando todos se dan cuenta que no es la de Dios, de que uno manipula. Pero cuando uno se pierde en el camino y dice, no, si yo creo que es así, pero era la voluntad de uno, y uno se desvía de la perfecta voluntad de Dios, encontramos la conocida voluntad permisiva de Dios. Pero pastor, eso no está en la Biblia. Es verdad. La palabra voluntad permisiva de Dios no está en la Biblia. Y esto, cuando yo estuve estudiando esta semana, las peleitas que había entre los hermanitos cabezones.
Y ahí me di cuenta que ninguno estaba en la voluntad de Dios. Peleaban para definir la voluntad permisiva y ninguno estaba en la voluntad perfecta de Dios. Era pura pelea y puro, no, pero que hay gente que y empezaba a tomar las cosas de Dios para estar peleando públicamente. Y un incrédulo ve eso y dice, yo no quiero participar de este grupo. Yo no quiero estar con este tipo de gente. Pero la voluntad permisiva de Dios me gusta usar esta expresión. Y por más que la palabra no está en su semántica en la Biblia, sí la Biblia habla de la voluntad permisiva de Dios. Porque también es llamada, ¿sabe cómo? Misericordia de Dios. Así de simples. Esta es la semántica que completa y que sí hay una voluntad permisiva de Dios cuando llamamos la misericordia de Dios. Hermano, esto fue misericordia de Dios. Hiciste todo mal. Huiste de la voluntad perfecta de Dios. Y Dios tuvo misericordia de ti. Y por eso, hoy, tu vida no es una desgracia. Porque Dios tuvo misericordia. Entonces, sí hay, no la palabra, pero la idea de la voluntad permisiva de Dios. Cuando no cumplimos la voluntad perfecta de Dios, y nos quebrantamos y nos arrepentimos y decimos, hice todo mal, Señor, tomé mal la decisión, yo tomé la decisión que a mí me agradaba, con quién me casaría, dónde trabajaría, dónde me cambiaría, qué cosas yo haría, qué reacciones yo tendría, tomé la decisión que yo quise. A veces hasta involucré tu nombre en eso, pero hice todo mal. Y me aparté de tu voluntad perfecta. Ten misericordia de mí, Dios, me equivoqué. Y dice, hijo, demoraste para aprender, pero yo voy a tener misericordia de ti. Vuelve. Pero Señor, y ahora ya eché a perder tu plan perfecto. Sí, pero yo te permití que pasaras por eso. Yo te esperé que volvieras a la casa. Yo esperé que tú realmente reaccionaras de manera correcta. Qué bueno que llegaste a ese punto. Ahora no vuelvas a caer. En otras palabras, como decía Jesús, ya no peques más. Ya no vayas por este camino. Camina en mi voluntad. Así que Dios en su misericordia nos da una nueva oportunidad. ¿Cuántos de ustedes ya recibieron nueva oportunidad de Dios en algún momento? Entonces todos nosotros estamos en esta gracia, en esta misericordia, que deberíamos haber tomado otra decisión en la vida. Nos equivocamos feo, horrible. Y en el Antiguo Testamento, si estamos bajo la ley, condenación no hay como. La muerte es lo único y es por causa de la gracia de Dios que no somos consumidos. Esta es la voluntad permisiva. Cuando no hiciste lo que Dios quería, la voluntad perfecta de Dios te tuvo misericordia, llamaremos entonces esto de la voluntad permisiva de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque a veces Dios nos permite que tomemos caminos equivocados. Yo siempre uso esta expresión, me gusta usar las historias. Yo me acuerdo que el Dani, cuando chiquitito, era muy curioso. Ya les conté eso. Y siempre quería tocar la olla que estaba en el fuego en la cocina. No sé si ustedes han tenido hijos así, pero el Dani era muy curioso. Quería poner el dedo en los dos hoyitos que tenía en la pared. Yo sé que enchufe, solo estoy así como usando la idea de un niño. Los dos hoyitos que tenía en la pared allá, quería poner el dedo adentro. Una vez la olla ya había sacado del fuego, ya había apagado el fuego durante un buen tiempo, pero yo sabía que estaba tibio, que le iba a dar un susto. Y como él insistía siempre en hacer eso, yo vi que fue con su dedito allá, y yo dije, esta vez le voy a dejar. Le permití, y cuando tocó la manita, fue la última. Fue la última vez que quiso saber si podía tocar el dedito allá. Dios también a veces trabaja así con nosotros. Dios permite que toquemos el dedo en la olla caliente
para que tú te des cuenta, hijo, no hay nada en este camino. No hay nada de bueno. Yo te permití. Mi voluntad perfecta era que nunca te quemaras ni un poquito y que me obedecieras. Pero eres cabeza dura, quieres hacer la cosa a tu manera. Quieres imponer tu voluntad. Yo te dejo para que aprendas. Ve que Dios es papá. Me parece que tiene el mismo humor que los papás de hoy en día. Mi esposa siempre decía, ay, tú, los hombres, ¿cómo son para...? A veces yo colgaba a mis hijos detrás de la puerta y decía, Paula, ¿dónde están los niños? Y estaban colgados así detrás de la puerta. Abría la puerta y decía, ¿los niños dónde están? O de ponerlos dentro del refrigerador y cerrarlos por un rato. Dios hace lo mismo. Dios tiene este humor de papá. Y por eso Dios permite ciertas cosas para que uno aprenda. Eso no te va a hacer bien. ¿Sabe por qué Dios hace eso? Porque Él conoce el futuro. Sabe que más adelante vamos a arrepentirnos. Por eso nos permite pasar por valles de sombra y de muerte, aunque no era necesario el desierto. No sé si ustedes sabían de esto. Se podía cruzar el desierto en 40 días. Tuvieron 40 años. Pero el desierto a pie, cruzando con ancianos, con todo el bagaje que tenían, ellos podían hacer eso en 40 días, pero el pueblo era duro. Para trabajar la voluntad de Dios, Dios permitió 40 años en la vida de ellos para que aprendieran. Dios hace lo mismo con nosotros, porque Él conoce el futuro y sabe que esto va a haber una enseñanza que va a cambiar la terquez, dice eso, la terquedad de tu corazón. Va a cambiar la terquedad de tu corazón por una persona que dice, Dios sabe lo mejor. Yo ya no voy más a arriesgar, voy a confiar en lo que Él tiene para nosotros. Y además también porque Él tiene el poder de transformar nuestra peor decisión en una bendición. Después de tu quebrantamiento, después de tu arrepentimiento, Él tiene ese poder. Principalmente nosotros, ¿verdad, Paula? Después de lo que nosotros pasamos. Hoy era terrible. ¿Cómo puede ser que un pastor se separe de su familia? Todo lo que vivimos. Podría haber sido lo peor y se acabó las oportunidades. Pero Dios tiene el poder de transformarlo, la peor decisión que yo tomé, en una bendición. No para que yo fuera conocido, para que Él fuera conocido, para su gloria. Entonces también Dios permite porque Él sabe que por equivocarse de este camino hay una oportunidad que Él conoce, que esta oportunidad va a ser mucho mejor. No era la voluntad perfecta de Dios, pero esta voluntad permisiva de Dios se transformó mejor aún. Y esto la Biblia habla mucho sobre esto. Él nos permite equivocarnos, pero va detrás rescatándonos de la equivocación. Y Él usa esto para su gloria. Ejemplo, hay muchos en la Biblia. Jonás. Hago mi voluntad, no quiero hacerlo. Ah, no. Pues yo te voy a permitir que no vaya para allá. Pero al final va a dar la vuelta y va a llegar al mismo lugar y va a ser mucho mejor. ¿Se acuerdan de Abraham y Agar? Aún estamos viendo por cumplirse eso. Se formó toda la familia, el grupo familiar islámico que existe hoy, que hay una tremenda guerra entre judíos e islámicos, viene de esta época. Pero Dios aún tiene el propósito, Dios no perdió el control. La vida de Jacob, no, yo voy a engañar, yo sé que el único camino que tengo es este. Dios dice, no era mi voluntad perfecta, te voy a permitir, pero más adelante va a ser de bendición, te vas a quebrantar, vas a llorar, vas a tener que pelear con un ángel y vas a deslocar la pierna, pero vas a aprender. Y al final va a ser el mayor ejemplo para mi pueblo. ¿Hay más? La monarquía de Israel en vez de la teocracia.
Cuando Dios dice, yo quiero ser el rey de usted. No, queremos tener un rey hombre como todos los otros pueblos tienen. Samuel dice, Dios, ellos se rechazan a escucharme como pastor. Y Dios dice, no es a ti que están rechazando, es a mí. No te preocupes, yo voy a permitir. Porque más adelante ellos van a conocer al Rey Jesús. ¡Ay, qué hermoso entender eso, hermanos! Pero hay más una voluntad de Dios que quizás se compara mucho con la primera, pero para sacar de esta idea que estuvimos conversando sobre la perfecta voluntad, que a veces no se cumple por una voluntad permisiva. Quisiera hablar de esta otra que para mí es la mejor, la voluntad absoluta de Dios. Isaías 46, del 9, la segunda parte, 9b al 10. Leamos juntos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Yo estoy hablando acá de que Dios no está limitado a decisiones humanas. Oh, se equivocó, tomó otra decisión. Allá vamos para la voluntad permisiva de Dios. No siempre es así. Él es soberano sobre todos y sobre todo. Ahí estamos hablando de otra cosa que está más allá de nuestro entendimiento. A veces podemos entender un poquito hoy, pero es demasiado maravilloso para que entendamos. Solo tenemos que creer por fe y llegar a entender un poquito para poder descansar en eso. Dios usa los errores de sus criaturas en su beneficio, porque su voluntad es absoluta. Nada escapa de la voluntad absoluta de Dios. Nada. Ningún error, ninguna guerra, ninguna palabra, ningún grupo, ningún hombre. Nada escapa de la voluntad absoluta. Él reina poderoso. Es su soberanía. Ningún rey logra impedir el proceso de Dios en tu vida. Ningún pastor logra impedir el proceso de Dios en tu vida. Ningún matrimonio mal arreglado puede impedir la voluntad perfecta de Dios y absoluta de Dios en tu vida. Ninguna circunstancia que tú vivas en la vida logra impedir que su voluntad sea absoluta y que Él reine y que Él sea soberano. En eso tú deberías descansar, en vez de siempre estar, ay, que no me gusta eso, que, ay, y a veces uno se va de la iglesia, se va del matrimonio, se va de la familia, se va del trabajo, se va de las amistades, sin entender que Dios es soberano en todo eso que tú estás viviendo. Cree en la voluntad de Dios, que si Dios te puso tal persona en tu vida, propósito hay. Confía en la soberanía de Dios. Confía en la voluntad absoluta de Dios, que nada escapa de su voluntad absoluta. Ni el diablo puede ser diablo si Dios no permite que él lo sea. ¿Ya pensaste en eso? El diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite, porque su voluntad absoluta está, y él está usando esta circunstancia para su beneficio, para su gloria. Lo que Dios propone, nuestra libertad de decisión no lo puede impedir. Ninguna persona va a lograr impedir lo que Dios quiere hacer. ¿Tú no te sientes seguro en eso? Hermanos, la mente de Dios es fantástica. Es magnífica. No lo podemos entender. ¿Cómo entiende todo? ¿Cómo ve todo? Y uno piensa, se perdió Dios acá. No se perdió en ningún momento. No, ¿cómo Dios permitió eso? No, Él sabe lo que está haciendo. ¡Ay, mira eso que pasó! Ya estamos en lo peor. No, lo mejor está por venir. Confía. La voluntad absoluta de Dios se cumplirá. Uno puede afirmar eso como cristiano, es decir, la voluntad de Dios se cumplirá. Es absoluta. Yo puedo descansar en eso.
Y para terminar, esta parte vuelvo a decir, solo hay una voluntad de Dios, amén, la absoluta, la perfecta. Pero nosotros entendemos estas tres maneras para que podamos entender figuradamente, como si fuera una figura, cómo realmente funciona esta mente maravillosa de Dios. Que Él sabe todo y a veces te permite tomar caminos porque también Él está en el control y su voluntad no fallará. Qué hermoso esto. Y es por eso, hermanos, que en esta parte del texto de la enseñanza del Padre Nuestro, Él dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hablé todas estas tres cosas para ustedes, para poder explicarles ahora el significado de esta oración. Acá no dice, sea hecha su voluntad aquí en la tierra y también en el cielo. No está escrito así. A veces nosotros, por usar eso como un rezo, a veces pensamos, ay, que se haga la voluntad de Dios, tanto en la tierra como también se haga la voluntad de Dios en el cielo. No es lo que está escrito. No es lo que Él quiso transmitir. Lo que Él quiso decir es que sea hecha su voluntad aquí en la tierra, así como su voluntad es hecha de forma absoluta en el cielo. De que allá en el cielo funciona su voluntad perfecta, no hay voluntad permisiva, es perfecta. Que así como tú reinas en el cielo, reina entre nosotros, que se haga tu voluntad en mi vida, de la misma manera como tu voluntad se hace en el cielo. Ahí viene la complicación del tema de hoy. Dios reina y su voluntad reina en su vida de la misma manera como reina en el cielo. Es esto lo que Jesús quería que los discípulos pensaran. Él está reinando en tu vida y Él está, su voluntad se haciendo realidad en tu vida, tal como se hace en el cielo o tal como se hace en la tierra. A tu pinta, a tu manera, adaptando a Dios, se ocupando del tiempo que tú tienes para Él. O se hace tal como es en el cielo, de que el tiempo es Él quien dice, la decisión es Él quien dice, todo es Él quien decide. Y yo solamente me someto 100% a cualquier momento de forma instantánea a lo que es la voluntad de Dios. Hermanos, porque en el reino de los cielos la voluntad del Señor es absoluta. O obedeces o eres echado. No es así acá. Los que no obedecen, hay una segunda chance. Hay una peleita ahí para ver quién es. Hay que uno tolera uno al otro. Pero en el cielo o se hace la voluntad de Dios o tú estás fuera. No hay la voluntad de Dios y lo que Dios espera de nosotros es que nosotros podamos saber cuál es tu voluntad y obedecer 100% de que esto sea tu vida, de que no hay opción, de que obedecer la voluntad de Dios no es opcional. O tú lo haces, estás bajo su voluntad, o tú no lo haces y estás fuera de su voluntad. Cuando Jesús hablaba a Pilatos, decía algo para poder justamente explicar eso. Leamos Juan 18:36, dice así. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de acá. Esta palabra tan conocida, tan usada en películas y a veces tan poco entendida por la gente, para mí es demasiado profundo y habla mucho conmigo. Cada vez que tomo una decisión que yo veo que no es la decisión de Dios, escucho esa palabra sin ecoar dentro de mi corazón. Si mi reino fuera de este mundo, tú no harías lo que estás haciendo. Tú no tomarías este camino que estás tomando. Tú no hablarías con tal persona de la manera como estás hablando. Pero mi reino no es de este mundo.
Cuando escucho eso, escucho mucho más que solo la historia de Jesús. Yo escucho algo tan profundo, tan absoluto, que me causa temor. Me causa mucho temor, como súbdito de un rey perfecto y que yo no estoy cumpliendo su voluntad de manera perfecta. Porque si somos, hermanos, verdaderamente del reino de Dios, debemos llevar una vida diferente, radical, no una vida tibia como nosotros llevamos. No debería priorizar tu reino, tu voluntad, con quién me casaré, dónde trabajaré, cuánto tiempo daré para el trabajo, cuánto tiempo daré para mi descanso, cuánto tiempo, y sobre un tiempo, a ver cómo pongo a Dios en eso. Si su reino fuera de este mundo, tú no habrías hecho eso. Pero su reino es espiritual. Priorizas todo. Y le sobra un espacito y te das a tu rey. Y con eso no cumplimos la voluntad de Dios. Deberíamos de ser más radical de lo que normalmente somos. ¿Qué le pasa, hermanos, si nosotros somos mediocres? ¿Crees que cumple la voluntad de Dios? ¿Crees que Él está reinando? ¿Qué pasa si nosotros priorizamos menos el reino de Dios? No es que yo no tengo tiempo para leer la Biblia todos los días. No tengo tiempo para poder estar orando todos los días. No tengo tiempo, es que el trabajo... Si el reino de Dios fuera de este mundo, tú no dirías eso. Hermanos, no te engañes. Ahí voy a responder la preguntita del inicio. Es peor ser conocedor de la voluntad de Dios, escuchar predicaciones, pasar todo el tiempo allá en el celular escuchando predicadores y no aplicar, y no vivir, y no ser transformado. Es peor que un incrédulo. Es peor. Y no soy yo que estoy diciendo, vamos a leer un texto que va a demostrar eso. Que si tú tienes tanta oportunidad de conocer la verdad, pero no vives la verdad, tú te transformas peor que un impío. ¿Verdad, pastor? Leamos. Lucas 12, 42 a 48. Y temblen. Mira qué increíble. Leamos. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amén. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda por venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y la hora que no sabe. ¿Y qué pasará? Y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Ahí viene la peor parte que le estoy diciendo. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, ¡wow! Incrédulo siendo menos juzgado que nosotros. Juicio más liviano para incrédulos y más fuerte para nosotros. ¿Sabes que eso está en tu Biblia? Solo en mi Biblia encontré eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se demandará. Y al que se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Lo recibes con temor y temblor delante del Señor esta palabra? Hermanos, el Señor nos enseñó que deberíamos menguar para nuestra voluntad y hacer la voluntad de Él. Señor, menos de mi voluntad, menos de mis exquisiteces, menos de mis mañas y más de tu voluntad en mi vida. Fue lo que Jesús nos enseñó, Lucas 22, 42.
Leamos, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, yo tengo este proyecto, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Padre, tengo estas ganas, pero que no se haga mi voluntad, que sea hecha las tuyas. Eso es hacer la voluntad de Dios, es consultar a Dios, es estar convencido de lo que yo estoy haciendo es la perfecta y absoluta voluntad de Dios. Que no tengamos que estar viviendo momentos de misericordia, de voluntad permisiva, porque uno se acostumbra a eso. Es que Dios es bueno, y es verdad. No, Dios es misericordioso, y es verdad. Dios es longánimo, y es verdad. Pero no abuse de esto. Puede que llegue un momento en que el Señor te encuentre y Él vuelve en el momento que tú no sepas. Que la muerte llegue en tu vida en un momento que tú no sepas. Y que tengas que encontrarte cara a cara con Él. Decir, Señor, tu siervo. El que golpeó a los siervos, el que se emborrachó, el que vivía y no se preparó. Y no estaba ni ahí con el reino de Dios, ni con la iglesia, ni con mi obra. Y ahora vienes, venga. Pero este Señor ni siquiera te conoció. ¿Viste? Un golpecito nomás. ¿Por qué no me conociste? Pero a ti, mucho más. Porque eres hijo y estás fallando. Wow. ¿Eres capaz de renunciar su voluntad? Estoy terminando esta predicación. ¿Eres capaz de renunciar su voluntad para que se haga la voluntad de Dios? ¿Sus hechos concuerdan con lo que tú estás afirmando? Su voluntad es que busquemos en primer lugar, todos los días, el reino de Dios y su voluntad. Y las demás cosas serán añadidas, no lo contrario. Tú estás añadiendo todo. Es que tengo que trabajar por el dinero, es que tengo que hacer eso, tengo que cumplir con fulano, tengo que hacer eso, tengo que ir a tal cosa, no tengo tiempo para la iglesia, no tengo tiempo para Dios, no tengo tiempo para leer la Biblia, no tengo tiempo para la oración. ¿Por qué quiero la añadidura y no al Señor? Busca en primer lugar el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas a ti. Estás haciendo la cosa equivocada. Estás empezando a hacer las cosas a tu manera y haciendo tu voluntad. Si buscamos otras cosas en primer lugar, la voluntad de Dios siempre será segundo lugar. ¿Es eso lo que tú quieres? O quizás en tercer lugar. O quizás ni siquiera tendrá lugar en tu vida. Terminarás el día y el Señor te estuvo esperando todo el tiempo. Hijo, en nuestro encuentro, yo estoy ocupado, ahorita, Dios espera, sé que tú eres misericordioso, sé que tú eres bueno, sé que tú entiendes la vida que llevo. ¿Crees que está en lo correcto? ¿No estamos muchas veces abusando de la voluntad permisiva, de la misericordia de Dios? ¿Qué harás ahora tú con esta información, hermano? ¿La voluntad de Dios está reinando o la tuya está reinando? Señor, enséñanos a escuchar tu voz, que es tan hermosa. Si tu voluntad es tan hermosa, ¿por qué insistimos en hacer nuestra voluntad? Ten misericordia, Padre. Ten tanta misericordia de nosotros. Hoy queremos escuchar tu voz, ser obedientes a tu voluntad. Ya no deseo abusar de tu misericordia, porque un día quizás yo no voy a tener la oportunidad de vivir esta misericordia. O porque la muerte va a llegar, o porque un día tú volverás. Permite, Señor amado, que yo sea obediente a tu voluntad todos los días. Que yo entienda tu voluntad. Que yo me porte como un súbdito tuyo. Que yo me porte como alguien que realmente se preocupa por tu voluntad. Ya no quiero ser cristiano mediocre, tibio,
Yo quiero ser radical para ti. Yo quiero ver tu sonrisa, tu alegría, y que tú un día puedas decir: siervo fiel, en lo mucho te pondré, porque fuiste fiel. Yo no quiero, Señor, vivir como personas que solo abusaron de tu misericordia. Yo quiero vivir, Señor, como un siervo que te agrada en todo. Te damos muchas gracias, Señor, por lo que tú nos estás enseñando. En nombre de Jesús. Amén. Y amén.